Hola, ¿qué tal? Muy buen día, espero te encuentres bien. Aquí Javier Darío Ríos Castillo, tu asesor del módulo Metodología Estadística 1. Como te comentaba en algunos otros mensajes, después de la variable de la semana 4 y en sus sucesivos mensajes, te comentaba la importancia de hacer algunas correcciones acerca de actividad variables de estudio. La principal de ella era que tu variable elegida a analizar tiene que surgir del estudio de la encuesta de bienestar autorreportado del INEGI. Las instrucciones de la misma actividad muestran y señalan esto, en un momento te lo voy a compartir, en que la solicitud era específicamente de esta encuesta. De hecho, aquí puedes descargar aquí la base y en el mensaje de la semana 4 te compartí varios enlaces y una base que incluso ya lista para descargar y poder analizar, y también el cuestionario donde se hacen explícitas las preguntas y el diccionario de datos. Ok, aún todavía muchos de ustedes aún no han podido hacer estas correcciones. Te pido que las puedas desarrollar para que podamos también desarrollar la actividad de las semanas, bueno, que de hecho es de esta semana, que tiene que ver con la población y la muestra. En un momento tendremos esa situación. El punto aquí es que si no tenemos una variable que podamos nosotros analizar, entonces será imposible que nosotros podamos desarrollar estadística descriptiva o algún tipo de análisis sobre una variable de la cual no tenemos datos. Cuando muchos de ustedes plantean un proyecto de investigación dentro de estos mismos cuadros, parecería que ustedes están dispuestos a hacer un levantamiento de datos en toda forma, lo cual pues excede mucho los alcances de este módulo. Entonces, te voy a hacer un poco de modelamiento, tomando el caso de una de tus compañeras que afortunadamente ya ha hecho su corrección. Y vamos a empezar primero con esto. Nuestra compañera María Esther eligió como tema el bienestar subjetivo y el fenómeno psicológico de la depresión. Esto retoma una de las descripciones o conceptos de la Organización Mundial de la Salud y delimita su tema a síntomas de la depresión, y esto hasta este momento está muy correcto. Primero el fenómeno psicológico que le interesa y después hasta dónde podemos toparlo. Es decir, la depresión en mujeres embarazadas podría ser un fenómeno psicológico, la depresión en adultos mayores. Pero la delimitación que hace tu compañera es explorar los síntomas de la depresión. Y en la población que nosotros tenemos del Enviare existen en efecto unos cuantos reactivos, y vamos a llamarles a esto variables, que pueden evaluar esto, aunque no a este nivel, y ahorita vamos a ver cómo pasa esto. Ella define como variable de estudio satisfacción con la vida y balance anímico, lo cual ya son dos variables. Esto es un punto importante. Tenemos que elegir solo una variable. La variable de estudio tendrá que ser satisfacción con la vida o el balance anímico, y identificar cuál es el nivel de medición. Nuestro objetivo de estudio, como lo reporta tu compañera, es detectar la depresión para implementar estrategias institucionales de salud para prevenir y tratar la depresión en la población adulta a partir de 18 años. Lo cual, si lo pensamos, es un objetivo muy loable, pero para este módulo, para este momento, detectar la depresión y implementar estrategias institucionales definitivamente escapa de nuestros alcances y de nuestro momento de desarrollo profesional, por lo cual tendremos que delimitar un objetivo de estudio, como puede ser identificar en la población mayor entre 18 o 32 años, en mujeres, los síntomas de la depresión. Entonces es solamente hacer una cuestión como muy central dentro de nuestras actividades para que este objetivo lo podamos lograr. Piensa que este objetivo tiene que estar redactado de una manera en que tú sepas que lo vas a lograr al final del semestre. Pero ahora vamos a la parte donde ella ya hizo unas correcciones. Cuando toma el tema elegido, efectivamente es la depresión, y el fenómeno psicológico es todavía siendo la depresión. Ahora, ¿cuál fue la parte que ella corrigió de manera acertada? Identificar en la Enviare cuál es la variable de estudio, y le puso la clave que es PA410. Si nosotros vamos a y antes de eso, menciona que las personas mayores de 18 años que se sintieron tristes o deprimidos el día anterior. Te fijas, en un momento parece ya no ser necesariamente el mismo tema. Depresión no es exactamente lo mismo que sentirse tristes y deprimidos, y por lo tanto tenemos que acotarlo. Podemos decir que vamos a indagar un poco sobre los síntomas cercanos o relacionados a la depresión, pero sería muy
tal vez como osado decir que el identificar los sentimientos de tristeza tienen que ver con la depresión, porque efectivamente hay momentos en los que sentimos tristes, pero no hay depresión. Pero quería retomar esto. Cuando ella pone esta clave PA410, tenemos que saber, bueno, ¿y eso dónde se encuentra? Esta clave tiene que ver con el diccionario de datos del Enviare. Si nosotros nos vamos a, primero, el cuestionario y nosotros buscamos la clave PA410, empieza la A, B, C, D, E, F, y vamos buscando la letra que tu compañera pone, vamos a encontrar que no está dentro de este mismo cuestionario, está en otro cuestionario. Puede estar entre los otros dos elementos que se encuentran también dentro de la misma página, y ahorita los voy a mostrar. Pero si no lo encontramos aquí, podemos irnos rápidamente aquí, que es el diccionario de datos de la misma Enviare. Entonces, tenemos aquí, abrimos Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado, que ya están los enlaces también en este foro, y veremos que hay opciones: T Vivienda, T Hogar, T Demográfico y T Enviare. Esto tienes que saber que son todos instrumentos que se aplicaron a las personas que fueron entrevistadas para esta encuesta. Esta T Vivienda tiene aspectos sobre la vivienda, esta la tiene sobre las condiciones del hogar o quiénes son las personas que habitan. Estos son datos demográficos por participante, y la T Enviare son los datos que nos interesan como fenómenos relacionados a la situación de salud mental, ¿no? En este caso el que te está proponiendo tu compañera. Regresemos y veamos PA410. Regresemos a la T Enviare y podemos poner control F, PA4, y nos lleva a la sección de PA4. Y veremos que son preguntas relacionadas con el estado de ánimo. Por ejemplo, parte del día de ayer en el que el entrevistado se sintió de buen humor, y la pregunta que le haces: ¿cuánta parte del día de ayer se sintió de buen humor? ¿Cuánta parte del día de ayer se sintió tranquilo, calmado? Así hasta llegar a la PA410. ¿Cuánta parte del día de ayer se sintió triste o deprimido? En efecto, es una forma en la que la encuesta está evaluando algo que nosotros conocemos generalmente como depresión, aunque no necesariamente estamos hablando del trastorno mental llamado depresión. Bueno, al dar clic sobre este enlace sobre la misma clave, nos va a dar una serie de datos. Entre, por ejemplo, cuáles son las personas que lograron contestar a esta pregunta, y nos da una información de 31.166. Que tiene un rango de 0 a 10, o sea, de 10 puntos, y te puede dar justo una escala del 0 al 10. Cuando la pregunta es ¿cuánta parte del día de ayer se sintió triste o deprimido?, puede poner una escala del 0 al 10 entre qué tanto, el 100% del día, el 10% del día. Si queremos saber cómo se contestó esto, vamos a ir a la encuesta, al diccionario, y vamos a buscar un poquito mejor la clave A410. Entonces tal vez no es la PA, sino la A410. Yo me equivoqué un poco ahí, y vamos a ver aquí que A410, tal como se le pregunta, donde la tarjeta verde, donde 0 significa en ningún momento del día, a 10 significa todo el día, le pido que lo observe antes de dar la respuesta. Y estos materiales también están dentro de esta misma sección de la encuesta nacional, sobre todo en esta parte de materiales de referencia. Podemos hacer clic y buscar un poco más abajo dónde están las tarjetas o diferentes elementos que se utilizaron. Pero ahorita no vamos a andar en eso. Te pido por favor que si tienes duda me lo hagas saber, para saber y que tú quieres saber de estos materiales. Regresemos más a nuestro diccionario de datos y vamos a ir a PA4 y vamos a buscarla otra vez. Aquí está. Entonces, nos va a dar alguna información sobre esto. Es un conjunto de 10 preguntas, de la PA0 o 1 hasta la 10, en la que da instrucciones al encuestador y te da algunos datos acerca de cuál es la relevancia de esta pregunta. Por ejemplo, la descripción, que es la que podemos nosotros colocar en nuestro cuadro, es que esta pregunta capta la prevalencia durante el día anterior de estados de ánimo positivos o negativos, en este caso negativos, lo que permite obtener un balance del estado de ánimo de la población adulta, ¿no? Entonces, estas son las informaciones con las que nosotros nos podemos empezar a guiar para poder desarrollar nuestro cuadro de preguntas. En el caso de tu compañera María, lo único que tendrá que está de hecho muy bien identificado que el nivel de escala es ordinal del 0 al 10. Y el objetivo del estudio, medir la prevalencia de depresión, sobre todo en adultos mayores de 18 años, puede ser un objetivo que ella puede alcanzar en este semestre,
dado que pueda poder medir la prevalencia, o sea, cuántos adultos actualmente viven con un síntoma de depresión. Ahora tal vez la palabra prevalencia de depresión es excesiva para este conocimiento, porque si te fijas, no solamente se preguntó sobre un posible síntoma o algo relacionado a la depresión, que es la sensación de tristeza, sino también cansancio, falta de vitalidad, estrés, mal humor, tranquilo, bueno, más bien como los últimos puntos, ¿no? Que tendrían que ser con tristeza, aburrición, falta de vitalidad. Pero bueno, para objetos de este trabajo del módulo vamos a utilizar solamente una variable. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que es, nosotros ya tenemos nuestra variable. Teniendo esta variable, ahora tenemos que definir nuestra población, y aquí es donde viene un elemento importante. Si nosotros vamos al inicio de este foro, encontraremos un pequeño enlace que efectivamente estaba caído en los últimos días y no me había dado cuenta. Tú puedes dar clic aquí y de preferencia abrirlo en una pestaña nueva y encontrarás una base de datos que es la Enviare completa, ¿no? Es una hoja de cálculo que tu servidor integró con los diferentes elementos de la encuesta que se fueron aplicados. Solamente para poderte ayudar a recordarlo, es que la encuesta Enviare, el estudio completo, implicaba todos estos instrumentos de vivienda, de hogar, demográficos y la misma Enviare, y tu servidor los incluyó en una sola hoja de Excel o base de datos. Yo te recomiendo que la puedas descargar para que sea más fácil de trabajar y podamos abrirlo en un software para el manejo de datos, como puede ser Excel. Ok, ahora ya estamos en el archivo descargado que teníamos sobre la Enviare. Aquí vamos a buscar, en el caso de nuestra compañera Esther, vamos a buscar la pregunta PA410. Vamos a avanzar un poco más. Y vamos a darnos de que aquí está la respuesta y aquí están las respuestas que da a toda la población. Cada una de estas filas, vamos a regresar un poco, cada una de estas filas o folios es un caso, es una persona que fue entrevistada. Y si nosotros vamos más hacia abajo o al final de la base de datos, encontraremos que tenemos 31,000 casos o un poco más. Bueno, no, aquí tenemos 30,822 casos, que fueron los que pude retomar para esta hoja de cálculo. Entonces, pero tomando en cuenta que tenemos esta hoja de cálculo y tenemos PA410 con todas estas respuestas, nosotros tal vez lo que queremos ahora es la población y la muestra. Y si recordamos, población y muestra tiene que ver con población, todos los sujetos dentro de un mismo universo o que pueden ser parte de lo que nos interesa saber, o de la población completa, y una muestra es solo una parte que nosotros vamos a obtener de esa gran población, pero que nos permitirá a través de medios estadísticos poder hacer una descripción general de la población más grande. ¿Esto por qué y cómo se puede lograr? Porque el INEGI utiliza abordajes metodológicos para poder hacer un muestreo probabilístico, aleatorio, que permita obtener la mayor cantidad de información aunque no tengamos a la población completa. Esto lo puedes checar dentro de los mismos documentos del Enviare. Ahora, y tú dirás, bueno, pero ¿cómo yo voy a hacer una muestra si el mismo INEGI ya hizo una muestra? Lo que vamos a hacer con esta base de datos es irnos directamente a la parte de cuestionario demográfico, que empieza directamente en esta misma en esta sección. Aquí podemos tener cuestionario de hogar, hay algunas particularidades del hogar y algunas particularidades del cuestionario demográfico. Entonces, si nosotros nos vamos dando cuenta un poco sobre las variables que tenemos aquí, podemos encontrar como TDS DIM sexo. ¿Esto qué quiere decir? Esta variable TSDEM sexo nos habla de cuál es el sexo de la persona que respondió. Entonces, con esto podemos empezar a desarrollar una muestra. Ok, tal vez yo tengo 31,000 casos, pero tal vez mi proyecto no busca identificar toda la población mexicana. Me interesa saber más sobre cómo lo viven las mujeres. Entonces ya estoy tomando una parte de toda la población y solamente estoy generando una muestra con las mujeres. Si nosotros hacemos un filtro con la ayuda de estas herramientas de Excel, en lo que ponemos en datos o data en inglés y ponemos filter,
nos permitirá poner, por ejemplo, normalmente seleccionar el 1 o el 2. Generalmente para este tipo de encuestas el 2, o vamos a buscar en el diccionario de datos, cuál es el valor que corresponde a hombre y mujer. Si nosotros nos vamos con el 2, aquí veremos una pequeña información que nos dirá que son 16.806 casos de los 30.000 registrados. Entonces ya tenemos una pequeña parte de la muestra, o bueno, buena parte de la población. Pero aparte de estas mujeres, quizás a mí me importa mucho saber de las mujeres que son de donde yo provengo. Quizás yo soy una persona de Michoacán, de Guerrero, de Nayarit. Y entonces vamos a ir precisamente al cuestionario demográfico para identificar cómo están y cómo se pueden identificar en esta base de datos a las diferentes poblaciones o a los diferentes estados de la República Mexicana. Muy bien, y estamos otra vez en el enlace de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado y vamos a entrar a TSDEM, que es nuestro diccionario de datos de la cuestión demográfica. Y vamos a ir viendo qué datos nos está dando: edad, sexo, a ver si habla una persona, habla alguna lengua indígena, habla español, hasta qué año aprobó, sabe leer y escribir, en qué día nació, en qué sabe leer y escribir. Y veremos que aquí no nos está dando esta información, pero sí nos da la de entidad federativa. Si nosotros damos clic en entidad federativa, nos va a dar información acerca de cuál es el valor que está y que representa cada uno de los estados. Por ejemplo, si yo quiero pensar en mujeres solamente de Michoacán, veré que el dato es de 16. Voy a regresar a mi base de datos y aquí en mi base de datos ya hice un primer filtro de mujeres y puedo buscar la variable que se llamaba entidad federativa. Vamos a buscarla. Ajá. Vamos a buscarla, edad existe. Aquí está, estado, no. Entidad, aquí está. Tenemos la entidad. Y vamos a aplicar también un data y un filter. Bueno, en este caso ya se desactivó, pero vamos a volverlo a activar, pero ahora con las dos columnas. Para poder elegir dos columnas en el Excel al mismo tiempo, solo tienes que mantener presionada la tecla control. Vamos a ver si nos permite hacer este filtro. No nos puede permitir hacer en una selección, pero vamos a intentar hacerlo en toda la base de datos, que nos dé filtros para todas. Muy bien, están activados aquí los filtros y vamos a primero filtrar solamente a 2, que es generalmente mujer. Vamos a checarlo en la hoja en el diccionario de datos, en el diccionario de datos demográficos. En efecto, si revisamos en el diccionario de datos demográficos, el valor 1 es hombre y el valor 1 es hombre y el valor 2 es mujer. Regresamos a nuestra hoja de cálculo y entonces ya podemos filtrar, y bueno, ya está activo el filtro 2, y recordemos que Michoacán es el valor 16. Vamos aquí otra vez a entidad y vamos a buscar el número 16, que resulta ser Michoacán, en efecto. Ahora vamos a activar también este filtro, vamos a deseleccionar todos y vamos a pedir que solamente nos dé los datos que tengan el número reconocidos como 16 en esta columna. Y entonces en este momento ya tenemos solamente 574 datos, tal vez no se alcanza a ver, pero solo tenemos ya en este momento en nuestra hoja 574 datos de casos dentro de esta misma base de datos, que corresponden a una muestra de la población que está conformada por mujeres de Michoacán y que nos interesa saber su estado emocional, al menos reporte de tristeza en las últimas 2 semanas. Y así, con esta información, como lo acabamos de hacer, es como podemos generar una muestra. En la actividad de la misma plataforma te comenta o te invita a hacer un cálculo de la muestra. ¿Por qué no lo vamos a hacer en este caso? Porque 574 personas de 30.968 ya es una muestra pequeña, vamos a llamarlo así, y hacer una generación de esta muestra, es decir, hacer como todavía una muestra de esta pequeña porción de la población, podría dejarte con muy pocos casos que tal vez no fueran significativos.
Por otro lado, 574 casos podrían ser manejables por cualquier software y tú puedes hacer una descripción muy interesante de las características demográficas y más de estos datos que está planteando nuestra compañera con su pregunta. En otro caso, si tú quisieras saber de toda la población mexicana y tuvieras tal vez, por ejemplo, o de solo las personas del estado de Michoacán, por ejemplo, si nosotros pedimos que nos des todos los datos y solamente de las personas de Michoacán, tenemos 985 personas del estado de Michoacán, ¿no? Lo cual a mí me parece un número muy pequeño y tendremos que identificar si efectivamente solamente se identifican estas personas de Michoacán o hay más casos que tal vez no están entrando. No, en efecto, son los datos que se pudieron recabar al menos de esta parte de Michoacán. Quizás para ti y para mí en algún momento me parecen pocos datos, pero sabiendo que es una muestra, todavía una muestra de lo que es toda la República Mexicana, podremos extrapolar estos 965 con los otros miles de casos que se registraron en esta encuesta, con el gran número de población que tenemos en México. Entonces, esta sería la forma en la que nosotros desarrollaríamos nuestro trabajo para esta semana. Puedes hacer, claro, un cálculo de la muestra si vas a ocupar todos los datos de la encuesta Enviare sin hacer este tipo de... sí, como a crear un grupo o identificar un grupo prioritario para ti. Si quieres saber de una respuesta de toda la República Mexicana, puedes hacer el cálculo de la muestra y es lo que vamos a hacer a continuación. Ahora, sabemos que la encuesta que tenemos tenemos en este momento que estamos trabajando es una muestra de aproximadamente 30,000 sujetos. Digamos que tú no quieres hacer una diferenciación por sexo, por estado, tú quieres saber los resultados de una sola variable de toda la población mexicana en esta encuesta. Entonces tendremos que llegar al punto de donde decimos que hay 30,822 casos al menos registrados en esta base de datos. Para esto, y para calcularlo, vamos a llevarnos este dato, 30,822, y vamos a ir a una calculadora en línea. Estas calculadoras de muestra en línea están son muy comunes, puedes encontrarlas al tipear solamente en Google calculadora de muestra. Y recordamos que la población es el número total de personas que representan tu universo. Y vamos a identificar al universo población como las personas encuestadas en la Enviare. Y vamos a poner nuestro dato. Queremos tener un nivel de confianza del 95% y un margen de error generalmente es del 5%. Y vamos a calcular nuestra muestra. Perdón, estaba teniendo una dificultad, no se pone como 100%, sino en esta al menos, en Question Pro, se pone como 0.5. Y vamos a calcular así la muestra. Y nos dice que para tener una muestra con el 95% de confianza y un margen de error del 0.5%, tenemos que tener una muestra de 17,103 personas. Es decir, de nuestra base de datos tendremos que elegir al azar 17,000 casos. La elección del azar para cada uno de estas, para toda esta base de datos, puede hacerse a través de generadores de números aleatorios en los que tú pongas, sin que se repitan, el número de folio entre el 1 y el 30,000 hasta que te dé 17,000 diferentes folios y tú puedas calcularlos de esa manera. Si te fijas, es un número grande y es viable que tú puedas hacerlo. Sin embargo, si tú consideras que para ti es más manejable un número tal vez un poco más reducido, pero que sigue siendo significativo de la población y para nuestro proyecto, puedes utilizar la primera estrategia, la de filtrar los casos que a ti te pudieran ser interesantes analizar en tu proyecto. Y de esta manera podemos hacer la corrección completa de nuestra actividad 4, variables de estudio, eligiendo desde el Enviare, descargando la actividad, la base de datos, revisando el diccionario de datos que queremos y cuáles son las preguntas relacionadas a nuestro proyecto de investigación, y después hacer este filtraje de casos que pudieran ser interesantes para nosotros o generar un cálculo de la muestra. Si tienes alguna duda o alguna otra pregunta, yo estaré realizando una sesión sincrónica el próximo
No es martes 30. Ah, sí, es martes 30 de octubre a las 10 de la mañana para resolver cualquier otra duda que surja de esta misma actividad para que un día antes de la entrega, que es el 1 de octubre, que se está reprogramando, podamos tener todos claro en qué parte vamos del proyecto. Sin más por el momento, espero que este video sea de mayor claridad y que te permita hacer estas correcciones y que también te interese las diferentes formas en las que podemos analizar esta gran base de datos del Enviare. Sin más por el momento, cuídate y estamos en contacto.